¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el destino de muchos pende de un hilo y la esperanza reside en el último lugar donde se busca? Bajo el sol implacable de los vastos desiertos, donde las sombras de los aviones modernos dominan el cielo, una piloto con un espíritu tan antiguo como el aire que surca estaba a punto de reescribir las leyes no escritas de la milicia. Prepárate para sumergirte en la historia de la comandante Elena Vargas, una mujer cuya experiencia silenciosa y su leal Hércules se convirtieron en el faro de esperanza en la misión más desesperada. Aquí, la verdadera maestría no se mide en condecoraciones, sino en el rugido de un motor no autorizado que lo cambió todo. El asfixiante abrazo del calor de altos del sol se ciñó sobre la comandante Elena Vargas, mientras sus botas de vuelo, surcadas por el tiempo y el polvo, pisaban la pista de aterrizaje de la base aérea Cóndor. El cemento, blanqueado por el sol inclemente y la vibración constante de los motores a reacción, crujía bajo sus pasos. Su mono de vuelo, un viejo amigo descolorido de color verde oliva, estaba abrochado hasta el cuello, un escudo contra la opresión del calor. El cabello rubio, atado en una cola de caballo espartana, danzaba al capricho de la brisa del desierto. En su mano izquierda, una bolsa de lona que guardaba las cicatrices de incontables despliegues. En la derecha, un plano de vuelo escrito a mano, un eco de tiempos pasados en un mundo de pantallas táctiles. El papel, ligeramente arrugado por el sudor, era el único vestigio de una tensión que nunca se atrevería a reconocer. Frente a ella, la línea de vuelo era un espectáculo de modernidad aérea. Resplandecientes cazas F-35 relámpago, aguardando para deslumbrar a cualquier dignatario. Imponentes transportes C-17 en perfecta formación. Pero su nave, su fiel compañero, se encontraba en el extremo más apartado. Un viejo C-130 Hércules, su piel gris y curtida, con la pintura desconchada y el metal expuesto, como antiguas heridas de batalla. Mientras las otras máquinas eran el centro de atención de los técnicos, la suya permanecía solitaria, un espectro olvidado en la periferia. «Señora, ¿está perdida?», inquirió un técnico con gafas de sol manchadas de aceite, mientras otro, desde un camión de combustible, soltó una risa mordaz. «Quizás viene a servir café a los verdaderos pilotos». Una risa burlona se extendió. Elena no mostró reacción. Su rostro, una máscara de impasibilidad, mientras avanzaba con calma hacia la tienda de logística. En el mostrador, un joven oficial tomó su plan de vuelo sin dignarse a mirarla. Un vistazo superficial al papel manuscrito y su semblante se tornó gélido. «Su nombre no figura en la lista», espetó, dejando caer el mapa sobre la mesa con desdén. Detrás de ella, las risas volvieron a resonar. Sin pronunciar palabra, Elena dio media vuelta y regresó a su aeronave. Nadie la siguió. Nadie pareció importarle. Dentro de la carpa de comando móvil, el aire era denso con la ansiedad. En una pizarra blanca, 3 cruces rojas marcaban las misiones fallidas. Debajo, la Operación Cañón del Eco, pendiente. La atmósfera era una mezcla pesada de frustración, calor sofocante y sudor. Hombres se movían frenéticamente entre consolas. Las radios crepitaban con informes de otro intento fallido de lanzamiento en territorio hostil. 3 equipos de élite lo habían intentado. 3 habían fracasado. Condiciones implacables. Fallas inesperadas. Elena permaneció de pie, invisible, en la entrada de la carpa durante casi 1 minuto, hasta que un sargento levantó la vista. «La reunión de evacuación es más adelante. Estoy aquí para volar», afirmó con voz tranquila. «¿Volar qué?» «Mi aeronave». El mayor Roberto Castro emergió, imponente y pulcro en su uniforme. «Usted no figura en el plan de misión. Esa aeronave no está autorizada para esta operación». Elena le entregó una hoja de datos actualizada. Él apenas la miró. «Miró. Tenemos tripulaciones calificadas en el aire. 3 fallos no son motivo para descartar el protocolo». Un joven piloto soltó una risa. «¿Qué sigue?».
¿Aviones de la Segunda Guerra Mundial? Las risas, aliviadas de no ser los responsables, lo siguieron. Elena comprendió entonces que las burlas no se debían solo a su edad o a su máquina. Temían su éxito donde otros habían fracasado. En silencio depositó la hoja de datos sobre la mesa y abandonó la carpa. Afuera, sombras oscuras se alzaban en el horizonte. El tiempo se escurría como arena entre los dedos para las tropas atrapadas. Elena se sentó en la rampa de carga de su Hércules. El campamento era un hervidero de actividad febril. Oficiales desesperados, tripulaciones derrotadas. 3 equipos habían regresado con historias de vientos traicioneros y fallas mecánicas. Su viejo manual de vuelo, un tesoro de sabiduría, reposaba abierto en su regazo, sus páginas amarillentas repletas de cálculos y notas manuscritas. Era Elena Vargas. Su experiencia, su arma más afilada. El avión, su cómplice leal en una carrera donde siempre había sido ignorada. Pero hoy, esa dinámica estaba a punto de cambiar. En la pista, el mayor Castro señalaba con vehemencia un mapa en relieve del cañón, su voz resonando enérgicamente entre un pequeño grupo de oficiales. No tenemos tiempo que perder esperando milagros. O ejecutamos la misión en los próximos 90 minutos, o nos retiramos y declaramos la zona sin apoyo. Un técnico de logística miró rápidamente a Elena, pero desvió la mirada al instante. Nadie quería pronunciar la solución evidente. Ella estaba sentada a escasos 20 metros. El teniente Pablo Gómez, apenas lo suficientemente maduro para beber legalmente, pasó junto al avión de Elena, cargado con manuales de equipo. Al ver el desgastado manual de vuelo de ella, una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. ¿De dónde desenterraste esa reliquia? La versión actual fue escaneada hace años. Su tono exudaba arrogancia. Todo su conocimiento provenía de simuladores, no de la verdadera escuela de la experiencia. Elena pasó la página con calma, sin inmutarse. Su silencio lo desconcertó más que cualquier réplica. «Mucha suerte encontrando algo útil en ese museo de bolsillo», gritó riendo mientras se alejaba. El viento arreció, levantando remolinos de polvo entre los montones de suministros. 2 paramédicos pasaron, cargando cajas vacías, sus rostros serios y silenciosos. Regresaban de la base avanzada, donde esperaban desesperadamente los suministros que nadie podía entregar. Un mensaje de radio rompió el silencio. FOB. Alfa a base. Raciones para 24 horas. Suministro de agua al 50%. ¿Hay alguna actualización sobre los suministros? Silencio. Nadie respondió. No había buenas noticias. En el remolque de logística, la conversación giraba en círculos. Los mismos planes fallidos una y otra vez. Sin autorización, no podemos aprobar otro vuelo, sentenció un oficial. La única máquina disponible es... La frase quedó suspendida en el aire. Todos lo sabían. Elena estaba afuera, pero admitir que la necesitaban sería reconocer su propia incapacidad. Afuera, Elena se incorporó. Cerró su manual con un gesto sereno y dejó su pulgar reposar brevemente sobre sus iniciales. Un tributo silencioso a décadas de misiones invisibles. Guardó el libro en su mochila y se dirigió hacia la rampa de carga. El sol se hundía, tiñendo las montañas de un oro rojizo. Con movimientos deliberados, revisó las correas de sujeción. Todo estaba listo. Desapareció en la bodega de carga de su C-350. Detrás de ella, las luces de la pista parpadearon mientras el frente de tormenta se acercaba. El viento gemía contra el metal mientras Elena comenzaba sus preparativos. Nadie la llamó. Nadie notó que se preparaba para el vuelo que, para todos, era imposible. En 20 minutos, cuando sus motores rugieran sin permiso, finalmente comprenderían a quién habían ignorado todo este tiempo. La mujer que nunca exigió respeto, ahora lo ganaría a pulso, con un éxito donde todos los demás habían sucumbido. La radio volvió a crepitar. FOB Alfa a base. La tormenta se acerca rápidamente. Si alguien viene, que sea ahora. Elena Vargas venía. Simplemente no le había pedido permiso a nadie.
La bodega de carga del C-350 se sentía como una catedral cavernosa, resonante, consagrada a su objetivo. Elena se movía con la precisión de la experiencia, la paleta de suministros firmemente anclada, cada hebilla doblemente revisada. El paracaídas, más antiguo que muchos de los soldados en la base, había sido empacado por la intuición, no por algoritmos. Se arrodilló junto al mecanismo de liberación, ajustando lentamente el temporizador a 5 segundos. Sin automatización, solo la velocidad del aire, el sentido del tiempo y el instinto puro. Afuera, la actividad frenética aumentaba. Las comunicaciones de radio silbaban. Las luces de estado cambiaban de amarillo a rojo. La tercera alerta meteorológica de la noche sonó. En la carpa de comando, la incertidumbre reinaba. Los mapas se extendían una y otra vez. Ningún plan funcionaba. La última súplica urgente de la base avanzada había llegado. La zona clamaba por el lanzamiento. Ninguna máquina estaba oficialmente aprobada, ningún equipo dispuesto a sacrificar su carrera por una misión no autorizada. Elena no esperó. Sus pasos resonaron en la rampa mientras se dirigía a la cabina. El cabello recogido, las mangas remangadas, lista para una tarea que exigía cada fibra de su ser. El mapa de vuelo yacía en blanco junto al acelerador. Un gesto silencioso de un sistema que ella había decidido ignorar. Con mano diestra accionó el encendido. Los motores del C-350 cobraron vida gradualmente. Primero 1, luego 2, luego los 4. Un trueno mecánico resonó por la pista. A su alrededor, el suelo vibraba con el calor y el polvo. Los técnicos cercanos se giraron ante el sonido inesperado. Sus conversaciones se cortaron abruptamente. Uno se acercó a la radio, se detuvo. Luego la bajó lentamente, mudo ante lo que presenciaba. Nadie intentó detenerla. El momento había llegado en que las acciones hablaban más fuerte que las órdenes, y los resultados eran más cruciales que las regulaciones. En el centro de control, un controlador de tráfico aéreo levantó la vista de su consola, asombrado. ¿De verdad está moviendo la aeronave? El joven oficial a su lado se quedó inmóvil, su manual abierto. Pero no había protocolo para esta situación. No tiene autorización, dijo. Esa máquina no está en el plan de misión. ¡Reporte! Haga un reporte, ordenó el controlador, pero su voz sonaba hueca, sin fuerza. Todos sabían que no cambiaría nada. La mujer que habían ignorado todo el día, ahora actuaba mientras otros discutían. Elena avanzó con una determinación tranquila y férrea. Las torres de radio explotaron en una actividad frenética. Movimiento no planificado en la pista Alfa 2. ¡Deténgase inmediatamente! ¡No tiene autorización de despegue! No hubo respuesta. Una segunda voz, más aguda, resonó. 130. Deténgase inmediatamente o enfrentará medidas disciplinarias. Es una orden directa. Pero la enorme aeronave siguió adelante imperturbable, como una fuerza indomable de la naturaleza. Un joven oficial corrió, pero se detuvo cuando el torbellino de aire de la máquina lo empujó hacia atrás. Elena no miró hacia abajo. Su concentración estaba fija únicamente en la misión, la tormenta inminente y los soldados que clamaban por acción. En la cabina, sus dedos se movían sobre los interruptores con la gracia de un pianista. Su rostro estaba sereno. La mandíbula tensa pero no crispada. La vibración de los motores ascendía desde sus botas hasta su espalda, una conexión profunda que ningún entrenamiento podía infundir. Ignoró las advertencias de turbulencia en la pantalla. Sin copiloto, sin navegante, solo ella, la carga vital y el cielo oscuro que los esperaba. Un último mensaje de radio. No tiene autorización para despegar. ¿Entendido? Su mano flotó brevemente sobre el interruptor de la radio, pero luego se posó firmemente en la palanca de aceleración. El C-130 aceleró, un coloso metálico que despertaba a la vida. El rugido se convirtió en un estruendo atronador que resonó por los hangares. Elena sintió cada vibración, como si el avión le hablara.
La rueda de morro se elevó primero, luego el tren de aterrizaje principal, como si se liberara de la propia gravedad. Ella tiró suavemente del yugo de control. El avión ascendió como una sombra sobre los árboles, guiado por la intuición en lugar de los instrumentos. En la bodega de carga, las luces parpadearon mientras viraba hacia el sur, hacia las montañas cubiertas de tormenta. La temperatura de la cabina descendió con la altitud. A 8,000 pies, estabilizó el rumbo. Echó un último vistazo al mapa de vuelo y lo guardó en su chaqueta, un pequeño acto de rebeldía, más significativo que el despegue no autorizado. La radio ahora estaba en silencio. No más órdenes, no más amenazas, solo el zumbido constante de los motores y el susurro del viento. Abajo, en la base, un silencio expectante. La mujer que no habían tomado en serio. Ahora era su única esperanza. Nadie dijo una palabra más. Frente a ella, el cañón se alzaba como la boca abierta de una criatura primordial. Empinado, impredecible. Corrientes de viento invisibles convertían el terreno en un laberinto mortal. Elena voló bajo, casi rozando los árboles, donde la recepción era casi nula y solo el terreno era su guía. Sin señales, sin coordenadas, sin contacto por radio, solo su memoria y experiencia. Ajustó los flaps a mano, sintiendo la resistencia cuando los vientos laterales golpearon el avión. Una corriente descendente abrupta hizo que el ala derecha se hundiera, pero ella reaccionó con una calma perturbadora, manteniendo el C-350 en curso con el timón y la potencia. La cabina temblaba bajo la tensión. Sobre su hombro izquierdo, un panel suelto traqueteaba, un signo de la edad, pero también de la resistencia inquebrantable de la máquina. La luz del día se desvanecía, pero Elena siguió volando, decidida, imperturbable, porque algunas misiones no admiten demoras. La luz del sol apenas rozaba el borde del cañón en un ángulo demasiado oblicuo para iluminar su trayectoria de vuelo. En cambio, Elena navegaba a través de patrones de sombras cambiantes y fugaces destellos del terreno, entre salientes rocosos y crestas cubiertas de arbustos. Agarró el cronómetro de su arnés de vuelo. El cristal estaba agrietado, pero seguía siendo un aliado fiable, especialmente cuando los sistemas digitales podían fallar. En la bodega de carga, la paleta de suministros yacía iluminada por una única, tenue franja de luz. Sujeto a ella, un paracaídas rojizo, doblado a mano, descolorido en los bordes pero recién cosido. Cada puntada revisada por ella misma. Elena había asegurado cada línea, revisado doblemente cada conexión y calculado con precisión milimétrica cuánto tiempo tardaría el paracaídas en abrirse, estabilizarse y dirigirse para que los suministros llegaran de forma segura a las tropas que aguardaban con desesperación. Respiró hondo y escaneó la línea de la cresta. El viento cambió y una bolsa de aire hizo que el avión temblara brevemente. No fue un tirón violento, pero se sintió perceptiblemente bajo el ala izquierda. Con pequeñas y precisas correcciones, mantuvo la máquina estable, la misma delicadeza que distingue a los pilotos veteranos de los meramente buenos. Debajo de ella, oculta entre los árboles, estaba la zona de lanzamiento improvisada, una superficie aplanada marcada con lonas y tintes, apenas lo suficientemente ancha para un despliegue exitoso. Ningún sistema de puntería electrónico podía guiarla allí. Ninguna baliza confirmaría su posición, solo su instinto, su sincronización, su sexto sentido. Accionó la palanca de la puerta de carga. Con un gemido mecánico, se desbloqueó. La bodega trasera se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío que transformó el zumbido constante del vuelo en un rugido abierto y crudo. La caja estaba tensa, las correas bajo una presión extrema. El viento de la marcha vibraba en los bordes. Su avión se había convertido en un mecanismo de entrega preciso, equilibrado entre el éxito y el fracaso. Ningún sonido desde el vuelo o desde el suelo. Ninguna señal luminosa, solo su sentido de la distancia, la altitud y el momento exacto en que la tecnología retrocedía y la experiencia asumía el control. Elena comenzó la cuenta regresiva. 5. Sus ojos, fijos en las formaciones rocosas,
Buscaban el patrón familiar de las sombras. Inclinó ligeramente el morro y corrigió la deriva. 4. Sus dedos rozaron el familiar cronómetro. 3. Las paredes del cañón se acercaban. Una rama suelta voló por la ventana como un pájaro oscuro. 2. Su mano derecha se posó en el gatillo de liberación, firme y controlada. 1. Ella tiró. La caja se disparó hacia atrás. Los cierres magnéticos se soltaron con un clic seco y contundente. El flujo de aire arrancó el paracaídas, que se abrió ampliamente al principio, luego se plegó brevemente antes de desplegarse por completo. Una vela roja vibrante en la penumbra. La caja se sacudió, giró una vez y luego se estabilizó en un descenso suave. Desde 150 metros de altura, parecía casi serena. Un punto rojo que se deslizaba en el silencio. La zona de lanzamiento era invisible bajo las copas de los árboles y las laderas del cañón, pero por la trayectoria de vuelo, ella supo que sus cálculos habían sido impecables. Volvió a cerrar la puerta de carga. El zumbido regresó. El lanzamiento había terminado. Ahora comenzaba el vuelo de regreso. Con mano firme, empujó la palanca de aceleración hacia adelante. El C-130 respondió con lentitud, como un viejo caballo después de un largo viaje. El altímetro subió lentamente mientras las paredes del cañón retrocedían detrás de ella. Sobre ella, el cielo se abrió. Aire claro por encima de las nubes de tormenta. Las estrellas parpadeaban. Elena apoyó la mano en un lugar liso de la cabina, donde generaciones de pilotos antes que ella habían hecho lo mismo. Por un momento, permaneció así, sintiendo la vibración de los motores, otra misión cumplida, una que otros habían declarado imposible. Luego, puso el avión en vuelo de crucero y voló a casa. Sobre las sombras oscuras del cañón. Nadie sabía su nombre. Pero la caja de suministros había aterrizado exactamente donde se necesitaba. Y al final, eso era lo único que importaba. Los soldados que esperaban material médico y raciones no se preocupaban por la política de su vuelo no autorizado. Solo recordarían que alguien había logrado llegar justo cuando más se necesitaba. La primera transmisión de radio fue baja y entrecortada. Un médico de la base avanzada informó con la voz tranquila de un profesional que había aprendido a creer las buenas noticias solo cuando se confirmaban. Mi base, aquí EFOB Alpha. Tenemos contacto visual con el lanzamiento. La paleta ha aterrizado intacta, sin daños visibles. Suministros médicos y raciones se están distribuyendo ahora. Un largo silencio siguió, como si todos tuvieran que comprender que esta misión, supuestamente imposible, había tenido éxito. Luego otra voz se hizo oír. FOB Alpha. Aquí Centinela 7. Hemos observado el lanzamiento. Ejecución impecable. Desviación mínima. Objetivo alcanzado. Excelente trabajo, sea quien sea el piloto de ese vuelo. Este elogio flotaba en el aire como un reproche silencioso. Todos sabían que esta hazaña venía de la piloto cuyo vuelo nunca había sido autorizado. En un avión que había sido declarado inadecuado. En el centro de mando, nadie levantó la vista de su pantalla. Un capitán hizo clic con su bolígrafo. Tachó la X roja de la Operación Cañón del Eco de la pizarra y no escribió nada en su lugar. La misión exitosa aparecería en los archivos como una anomalía estadística, sin explicación ni nombre. Uno de los pilotos de élite que había fallado esa mañana permanecía en silencio en la entrada de la carpa, el casco bajo el brazo, la mirada baja, como si tuviera que reconsiderar todo lo que creía saber sobre volar. Abandonó el puesto hacia la línea de vuelo. Esa noche no regresó. El cambio de turno se produjo con calma, casi imperceptiblemente. Nuevas voces asumieron los canales de radio. Nuevos oficiales asumieron sus roles. La crisis de 12 horas se transformó oficialmente en un exitoso lanzamiento de suministros. Nadie quería hablar de los detalles. En la pista, el C-130 de Elena ahora estaba visible en el centro de la pista, reubicado por los técnicos sin una orden. Ya no estaba oculto, ya no estaba olvidado.
Los focos proyectaban un brillo sobre su maltrecho fuselaje, un signo de respeto por una máquina que había cumplido cuando era necesario. Nadie se acercó directamente al avión, pero un mecánico pasó, dejando en silencio un termo de café caliente junto a la rampa de carga. Sin nota, sin comentario. Solo el gesto silencioso de una persona que sabía que algunas acciones dicen más que las palabras. El termo permaneció allí como un monumento silencioso a la competencia, a la piloto que les había recordado a todos de qué se trataba realmente volar. Elena se sentó en el ala de su C-350, una pierna colgando del borde, la otra doblada, mientras se apoyaba en el cálido fuselaje. El calor del día todavía estaba en el metal, familiar y reconfortante. En su regazo, el informe de vuelo. No porque alguien lo hubiera pedido, sino porque eso era lo que hacen los profesionales después de misiones importantes. Con mano firme, escribió en letra de imprenta, exacta y ordenada. Cada nota correspondía al sello de tiempo de su cronómetro golpeado. Un registro que nunca sería leído oficialmente, pero que serviría como prueba silenciosa. La atmósfera en la base había cambiado. La tensa atmósfera había dado paso a una nueva vigilancia respetuosa. No era un respeto abierto, pero algo en esa dirección. Un joven soldado que solía pasar sin prestar atención, dudó un momento, miró por encima del hombro y cambió silenciosamente el plan de vuelo en su portapapeles. La máquina de Elena fue agregada, con una nota manuscrita al margen, no oficial pero visible para cualquiera que mirara de cerca. En la tienda de logística, las conversaciones se silenciaron cuando ella pasaba, no por ignorancia, sino por un respeto creciente. Alguien había reubicado las cajas para que su máquina tuviera más espacio, sin orden, solo porque parecía lo correcto. Un técnico asintió con la cabeza. No sabía si debía saludar, pero sabía que un signo de reconocimiento era apropiado. En el tráiler de la oficina, la comandante Laura Mejía revisó los informes del día. Su mirada se detuvo en una entrada manuscrita. El número de vuelo de Elena. Mejía, con 20 años de experiencia, comprendió de inmediato. Una misión había sido completada con éxito, una que oficialmente nunca había existido, con un avión que nunca había sido autorizado. Tomó su bolígrafo y firmó en silencio, haciendo oficial todo el informe, incluida la nota al margen que documentaría el vuelo de Elena para siempre. Afuera, la pista estaba más silenciosa que en días. Los bordes afilados del fracaso y la frustración se habían suavizado en algo reflexivo. El personal se movía más lento, hablaba más bajo y parecía gente cuyo mundo había sido sacudido. Nadie mencionó a Elena por su nombre, pero tampoco se la pasó por alto. Se había vuelto visible, no por autopromoción o política, sino porque entregaba resultados donde todos los demás habían fallado. Elena dobló su informe de vuelo manuscrito y lo guardó en su bolso. Con facilidad, se deslizó del ala. Sus botas aterrizaron con un golpe seco en el polvo, un sonido que pesaba más de lo que debería. Junto a la rampa de carga había un termo, un agradecimiento silencioso de un mecánico anónimo. Lo tomó, sintió su calor y entró al avión. En la bodega de carga, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Las luces parpadearon suavemente. Nadie vino a darle las gracias. La misión, después de todo, no había sido autorizada, y un agradecimiento oficial habría planteado preguntas incómodas. Pero ella sabía lo que había cambiado. Había estado allí cuando se necesitaba a alguien que pudiera volar lo imposible. Mientras otros fracasaban y ponían excusas, ella lo había logrado, con habilidad en lugar de protocolo. Ahora estaba sola en el avión que la había llevado a través de esa misión. Era la misma mujer que por la mañana, pero ya no era invisible. Su reconocimiento no tenía nada que ver con el rango o las palabras. Venía del rendimiento puro. Afuera, en la base, las operaciones nocturnas continuaron. Pero algo era diferente ahora. La piloto silenciosa con el viejo C-350 ya no pasaba desapercibida. Era alguien con quien había que contar. 3 días después del vuelo, apareció una breve nota en una columna militar regional. Entre los informes sobre problemas de suministro,
Había una sola frase. Una aeronave C-130, más antigua, completó con éxito la última misión de suministro después de que 3 intentos anteriores fracasaran debido a condiciones adversas. Sin nombres, sin números, solo una admisión sobria. Alguien lo había logrado donde otros fallaron. La mayoría de los lectores lo habrían pasado por alto, pero uno no. El doctor Ricardo Solano, historiador retirado de la Fuerza Aérea. Al leer la frase, recordó notas manuscritas en viejos manuales de vuelo. Una y otra vez aparecían las iniciales EV, junto a cálculos que iban más allá de lo oficial. Las reconoció como adaptaciones de pilotos experimentados, soluciones nacidas de la práctica. Solano escaneó las páginas y las publicó en un foro militar. El post casi pasó desapercibido, pero luego apareció un viejo video de entrenamiento. Mostraba maniobras de vuelo sobre terreno de cañones, desde la perspectiva de la cabina, sin rostro, sin identificación, solo una voz tranquila y segura. Aquí confías en el sentimiento, no en los números. Vuelas por la memoria, no por los algoritmos. Pronto la gente se preguntó a quién pertenecía la voz. Alguien la comparó con viejos videos de entrenamiento. Coincidía con el Elena Vargas. En los círculos de pilotos, de repente se hablaba de ella con reverencia, como si fuera una leyenda viva. Las escuelas de vuelo incorporaron silenciosamente un nuevo componente en el entrenamiento de cañones, el intervalo Vargas, una corrección de tiempo no oficial que marcaba la diferencia en terrenos difíciles. Una foto borrosa en un canal de redes sociales militar mostraba el avión de Elena al despegar, tomada por una cámara de vigilancia. La superficie mate del viejo C-350 se alzaba fantasmalmente sobre el brillante asfalto de la base aérea moderna. Alguien había subtitulado la imagen: "Ella voló de todos modos". La frase se extendió en la aviación militar como un código secreto, un signo silencioso para pilotos que no esperaban condiciones perfectas o autorización oficial para cumplir misiones necesarias. La frase apareció en pizarras blancas en hangares, en pequeñas letras en insignias de escuadrón y junto a entradas de mantenimiento de aeronaves que habían ido más allá de sus límites oficiales. Ningún periódico informó sobre la misión de Elena en el cañón. No hubo artículos oficiales sobre su contribución, no respondió a solicitudes de entrevistas y nunca apareció en conferencias o cursos de capacitación. Pero el hangar donde mantenía su avión recibía visitas silenciosas. Cadetes de la Academia Militar pasaban más despacio. Veteranos se detenían en silencio pensativo, una señal de respeto. No había placa conmemorativa ni honor, pero la gente se quedaba. Querían ver el avión que había tenido éxito cuando el éxito parecía imposible. Pilotado por una piloto que mostraba lo que significaba la verdadera competencia, lejos de la política y los protocolos. Un joven soldado de la Fuerza Aérea encontró un viejo libro de registro de vuelos en un armario cerca del puesto de trabajo de Elena. Las entradas estaban escritas a mano, con la misma letra de imprenta precisa que sus informes oficiales. Cientos de misiones, nunca en los titulares, pero siempre exitosas. Al final de cada página se leía: "Misión completada". No entregó el libro al archivo, sino que escaneó algunas páginas, las publicó en un foro de veteranos y volvió a colocar el libro exactamente en su lugar. Las imágenes se difundieron silenciosamente entre aquellos que comprendían lo que significaban. Una prueba de verdadera competencia, más fuerte que cualquier condecoración. Elena misma siguió siendo un misterio. Semanas después de la misión del cañón, fue vista una vez más durante una inspección matutina, con el mismo mono de vuelo desgastado, con la misma bolsa de siempre, concentrada en el mantenimiento de su C-130. No habló con nadie, no dejó ningún mensaje, y cuando intentaron hablar con ella, el avión ya había sido trasladado a otra zona. Su hangar estaba vacío, salvo por una pequeña nota amarilla en la pared trasera. En ella se leía: "No se necesita autorización si ya está sobre el objetivo". La frase se atribuyó a un instructor, pero todos sabían a quién pertenecía realmente.
Nadie retiró la nota. La pista yacía en silencio bajo la calurosa luz de la mañana. El C-130 de Elena estaba solo en el borde del campo de aviación, la superficie desgastada pero cuidadosamente mantenida, una señal de que este avión cumplía cuando era necesario. La rampa de carga estaba medio abierta, proyectando una larga sombra como si marcara la frontera entre la burocracia y el lugar donde las misiones realmente se cumplen. Elena revisó la presión de los neumáticos, limpió la arena de las ranuras de los motores y aseguró una caja de madera en la bodega de carga, sin etiquetas, pero con la misma meticulosidad que en la misión del cañón. Sobre su hombro colgaba una pesada mochila de lona, probablemente con objetos personales. Su mono de vuelo mostraba las huellas de muchos años en la cabina. La tela estaba descolorida en las costuras y suave por el uso frecuente. Permaneció un momento bajo el ala, oliendo la mezcla de salvia y queroseno en el viento del desierto, y apoyó brevemente su mano en el fuselaje del avión. No era un gesto para los espectadores, sino la conexión íntima de una piloto experimentada con su máquina. A lo lejos, la teniente Valeria Soto observaba la escena. Era nueva, ambiciosa, técnicamente experta, pero había visto cómo Elena había tenido éxito en la misión del cañón, donde otros habían fallado. No saludó con la mano. Comprendió que estaba presenciando una despedida, la de una piloto que había demostrado lo que significa ser verdaderamente capaz. Elena se detuvo brevemente en la rampa, no para despedirse, sino para sentir la calma de la mañana por última vez. Luego, la rampa de carga se cerró con el sonido robusto de una maquinaria bien mantenida. El avión permaneció inmóvil durante unos minutos, sin llamadas de radio, sin despegue, solo una lista de verificación rutinaria, como en todas las misiones para las que Elena nunca había pedido permiso. No se había presentado ningún plan de vuelo. El C-350 de Elena despegó sin autorización, ascendió tranquilamente al cielo y voló hacia un destino secreto. La teniente Soto observó el avión y aprendió que la verdadera competencia a menudo reside fuera de las reglas oficiales. En el hangar aún colgaba una nota amarilla. No se necesita autorización si ya está sobre el objetivo. Elena nunca había pedido reconocimiento, sino que simplemente había actuado y cumplido, justo cuando era importante. A menudo había sido pasada por alto, pero sus logros hablaban por sí mismos. Su historia se convirtió en un símbolo silencioso entre pilotos de coraje y habilidad que actúan sin palabras. Elena demostró que la fuerza silenciosa cuenta más que los aplausos. Su vuelo fue un recordatorio. A veces hay que actuar, incluso si las reglas no lo permiten. Su ejemplo permanece vivo como una señal de que la verdadera excelencia no necesita público, solo el coraje para actuar. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.